Cuenta en los libros de historia que la aparición de las primeras ciudades tuvo lugar en el sur de Mesopotamia, en el cuarto milenio antes de Cristo, a raíz de incrementos en la población y la producción agrícola, adoptada esta como forma de vida en antagonismo a la cacería. Igualmente como asentamiento de la civilización, el tercer estadio de la humanidad después del salvajismo y el barbarismo, según los antropólogos victorianos. Los primeros asentamientos no reunían mayor cantidad de habitantes, pero implantó grandes cambios en la sociedad, la religión, la política y la cultura. Lewis Mumford cataloga la ciudad junto con el lenguaje como la más grande obra de arte creada por el hombre. El cómic parte del llamado arte secuencial, que muestra cómo se pueden narrar ideas con un conjunto de imágenes. El hombre lo ha utilizado, por ejemplo, en los alfabetos. Estos nacen a partir de grupos de figuras. Cada letra es una imagen, y la unión de ellas crea una palabra, una idea. Los alfabetos y la escritura cuneiforme en Mesopotamia se apoyan en el arte secuencial. En Egipto los jeroglíficos son un ejemplo de lo que llegaría a ser el cómic contemporáneo. Culturas como la griega y la romana adornaban muchas de sus obras artísticas con pinturas organizadas en forma secuencial. El medioevo dio igualmente una tremenda transformación a la mitología y trajo unos nuevos aires al desarrollo del arte secuencial, mientras en América los aztecas y los mayas ya lo usaban para adornar sus construcciones y calendarios que estaban descritas de igual forma y con separaciones en viñetas. Volviendo a Europa, se hicieron creaciones como la Capilla Sixtina, donde se ven secuencias de narraciones bíblicas. Pintores como Goya retrataban pasajes de la vida cotidiana también usando secuencias. A lo largo de la historia, el cómic se ha alimentado de otras artes, ciencias y hechos que a la vez ha influenciado. Las ciudades no han sido ajenas a este fenómeno cultural y aparecen en el noveno arte como metáforas, sueños o documentos visuales. Desde los inicios del cómic, las ciudades han sido protagonistas de sus viñetas. Van mucho más allá del espacio y muchas veces son la razón del personaje. Es el lugar de convivencia, de recuerdos, de ilusiones y momentos. A finales del siglo XIX en los Estados Unidos, el cómic fue desarrollado como industria. Millones de inmigrantes buscaban un medio de entretenimiento económico que fuera también un espejo de su vida. En un diario apareció Dancing Hogan's Alley, el primer cómic a nivel industrial, donde se retrataba el personaje de Yellow Kid, que mostraba un mundo, una ciudad similar a la de los lectores. Allí se reflejaba un retrato social, un compendio de situaciones y críticas a todo lo que ocurría en las grandes ciudades en esa época. Georges Remy, un dibujante belga más conocido como Hergé, le daría el mundo en 1929 a Tintín, un joven reportero que junto a su perro Milou vivirían grandes aventuras ingeniadas por su autor a partir de información y material documental real. Tintín viajaría por varias ciudades donde la pluma de Hergé plasmaría diferentes urbes alrededor del mundo, retratando conflictos políticos y sociales de aquella época. Las ciudades imaginarias de los cómics se funden en imágenes surrealistas y mezcla diferentes estilos arquitectónicos. El dibujante Winsor McCay publicó su historieta Little Nemo en 1905. En ella su protagonista, un niño de 6 años llamado Nemo, vivía cada noche extraordinarias aventuras en sus viajes a Slumberland, el país de los sueños, donde encontramos los primeros indicios de la arquitectura en el noveno arte.
McKay ambienta dicha ciudad imaginaria con los más variados estilos: bizantino, gótico, renacentista, neoclásico, chino o romántico, que muchas veces se transfiguraban en ciudades famosas hasta convertirse en la misma New York de aquel entonces. En Tarzán de los Monos, adaptación de la novela de Edgar Rice Burroughs, encontramos ilustradores geniales como Harold Foster y Bernie Hogarth, quienes además de dar soberana lección de anatomía, establecieron los cánones de cómo ambientar una historieta de aventuras en el África. Allí podemos observar arquitecturas vernáculas propias de las tribus del continente negro, además sitios de leyendas y ciudades ideales en armonía con la naturaleza. Lee Falk creó un personaje que fue el único sobreviviente de un ataque de piratas, el Fantasma. Este vive sus aventuras en una jungla profunda, Deep World, en el fantástico país de Bengala, que pasó de ser un enclave mítico, mitad africano, mitad indio, a convertirse en una isla de ensueño. Allí el fantasma trata de mantener alejado a un mundo cuyo dominio se comparten ingleses y franceses, para así mantener la pureza e inocencia de las tribus aborígenes. Los cómics de ciencia ficción surgieron con Buck Rogers. Este personaje duerme 5 siglos y al despertar encuentra la Tierra devastada, invadida por los mongoles. Rogers libera a Estados Unidos y luego enfrenta a razas extraterrestres. Después llegaría el que sin duda alguna fue el más grande héroe del género, Flash Gordon. Nació de la imaginación de Alex Raymond, quien lo llevó al misterioso planeta imaginario de Mongo, donde ciudades como Vultán, Coralia y Arborea son mostradas exóticamente como insólitas arquitecturas, creando una atmósfera fascinante gracias a la belleza plástica de sus imágenes, logradas por una acertada mezcla de clasicismo con elementos tecnológicos y futuristas, que nos permitían ver la combinación de rayos láser con lances de espada. Algunos cómics logran retratar la sociedad de una época de forma completa. Un ejemplo es la adaptación de la novela del siglo XIX, El Zorro, que nos sitúa en la California colonial. Aquí un hombre, visualizando los problemas de su ciudad, se ve obligado a hacer justicia, ocultando su verdadera identidad. El viejo oeste es retratado fielmente en el cómic Blueberry, creado por Jean-Michel Charlier y el genial Moebius, donde muestran pueblos en los cuales las personas buscan justicia por su propia mano, en una época donde se imponía la ley del más fuerte, y donde se cuenta lo que fue la conquista de este salvaje territorio. Todo esto lo condensan en ciudades como Tombstone, en la historia del teniente Blueberry. El viejo oeste también es retratado en otros cómics, como el belga Lucky Luke, o en la adaptación a historietas de El Llanero Solitario. Cabe destacar Asterix, este excelente cómic franco-belga donde su protagonista nos lleva a distintas regiones del viejo continente, mostrándonos villas, aldeas y antiguas ciudades romanas. Los años 30 trajeron la época de la depresión, donde la economía y las finanzas cayeron hasta llegar grandes problemas a la sociedad. Por ese entonces apareció La sonrisa de la depresión, Blondie, traducido como Lorenzo y Pepita. Esta tira cómica es el sueño americano, ciudades con la vida típica de una familia de clase media, vecindarios tranquilos, la ama de casa y su esposo que trabaja en una compañía. De este tipo de historietas en un futuro se vería La pequeña Lulú, la cual mostraba los suburbios y la vida de los niños en esta parte de las ciudades. Mientras que en un género menos caricaturesco se veía la otra cara de la moneda, los gángsters y los policías corruptos.
la ley seca y las masacres callejeras de las grandes urbes. Como medio de crítica apareció Dick Tracy, que aplicaba su fría y severa ley, de la forma que querían ver los lectores en las calles. Sus espacios eran una copia del mundo que rodeaba a los seguidores y sus villanos se veían tan terribles como los antivalores que representaban. En 1938 muchos comenzaron a inspirarse en un rústico pueblo de Kansas, donde las personas se conocen y son amables unas con otras. Allí en una granja se forja la personalidad de un hombre. Este lugar, un retrato de armonía y prosperidad, era Smallville, donde se crió Clark Kent, quien luego se mudaría a Metrópolis, el nuevo hogar de Superman, la ciudad ideal donde lucharía por la justicia, la paz y la libertad. Una ciudad inspirada en New York, lo cual le gustaba a los lectores pues veían su mundo reflejado en las historietas. Esta ciudad me disgusta, aun cuando es de noche se ve llena de luz, dijo una vez Batman en Metrópolis. Batman, cuando era niño, vio morir a sus padres en un callejón de su ciudad gótica. Desde entonces no se propuso salvar el mundo, se propuso limpiar una ciudad. Ciudad Gótica tiene rasgos de Chicago, los rezagos de las guerras urbanas de los gángsters y la corrupción de sus instituciones. Está llena de criminales cobardes, supersticiosos y algunos locos, que durante mucho tiempo no obtenían ningún castigo en una ciudad que se presta para el mal. Ciudad Gótica a través del tiempo ha representado el caos y la injusticia. También es retratada más acorde a nuestros tiempos por Frank Miller en sus obras maestras El regreso del Caballero Nocturno 1 y 2, donde se argumenta: el mal ha seducido a la humanidad y la humanidad ha demostrado tanta castidad como una puta de $3. Una ciudad ácida, reflejo mismo del entorno mundial en la que se afirma: el mundo gira como loco, la gente está tan intoxicada por el lujo que han olvidado todo cuanto nos convierte en algo más que mascotas. Razón, verdad, justicia, libertad. En los años 50, la posguerra trajo consigo ambientes urbanos similares a los de la pequeña Lulú, el vecindario típico de los suburbios donde se ubicaban niños que vivían diferentes aventuras, como Daniel el Travieso y Charlie Brown, más conocido como Carlitos. Un ejemplo de cómo afecta la ciudad al personaje es el caso de Ciudad Costera y las repercusiones sobre Hal Jordan, el más grande linterna verde que ha existido y que no volvería a ser el mismo después de ver destruida su amada urbe, masacrada con sus 7 millones de habitantes por Mongul, en la serie El reino de los Supermanes. Ciudad Costera fue mi hogar. Ahora hay una máquina sobre los cadáveres de mis amigos. Oigo los gritos de millones de muertos. Aún antes de regresar a la tierra, los oía en mi mente. Antes de ver el humo sobre California, supe que algo pasó. Pude oír los gritos: véngame, véngame, véngame. Intento recuperar el pasado, mis amigos, mis costumbres. Carol. Mi pasado murió y yo vivo. Le debo algo a la muerte. Perdí mi ciudad, mis amigos. En parte deseo hacerlos volver con mi anillo. ¿Cuánto tiempo tardaré en recuperarme de lo que me quitaron? ¿Qué queda de mí sin un pasado? Solo el hombre. Estos son algunas reflexiones del antiguo Linterna Verde al ver las ruinas de su ciudad. Contra los peligros del universo, también se enfrentaban a los problemas de la vida diaria, como conseguir dinero, pagar la renta y comprar alimentos. Pasarían algunos años antes de que se comenzara una discusión acerca del racismo.
pero ya comenzaba el conflicto multigeneracional. Ambas darían influencia a la creación de los X-Men, cuyas batallas también se llevaban a cabo en la ciudad de New York. La New York de los cómics se mezcla entre la ficción y la realidad. Alberga una gran cantidad de héroes: Spider-Man, Daredevil, Linterna Verde, los X-Men. Pero también es un refugio de antihéroes como Spawn, quien la describe así: ciudad de New York, donde la riqueza compra privilegios, derechos, seguridad. Una sensación de inmortalidad. Bueno, eso era antes del 11 de septiembre. Y allí, en esa fatídica fecha, estuvieron presentes sus héroes, no para defenderla de los ataques de aquel día, pero sí para alentar a la población, quienes vieron en carteles y cómics especiales al Capitán América, a Spider-Man y a sus demás héroes, levantando la moral de una nación derrumbada por lo imposible. No podría faltar dentro de las ciudades de las historietas una que produce cierto aire de identidad: Pelotillehue, la ciudad de Condorito. Ese personaje símbolo latinoamericano arraigado en nuestra memoria colectiva. ¿Quién en su vida no ha ojeado una página de Condorito o ha escuchado a sus padres, tíos, hermanos o abuelos hablar del agraciado pajarraco? Pelotillehue es la ciudad tipo latinoamericana: calles con huecos, botes atiborrados de basura, teléfonos dañados, buses con sobrecupo, dirigentes corruptos, viviendas humildes, espectáculos callejeros, penas y desigualdades, es decir, todo lo opuesto al sueño americano de las ciudades de Walt Disney. El noveno arte también tiene espacio para la nostalgia en ciudades como las que dibuja aquí, que pueden ser Buenos Aires, Mendoza, Rosario o cualquier otra ciudad argentina desarrolladas entre las dictaduras y las democracias, allí donde habita Mafalda en un entorno que refleja toda una época en un mundo. También encontramos otros personajes suramericanos. Hay uno que muestra el bajo mundo: bares, crímenes, prostitución y humor negro. Buggy el aceitoso, del genial Fontana Rosa. En los 90 se encontró una urbe sórdida, oscura y complicada, Basin City, donde los crímenes y vicios son tan cotidianos que sus habitantes, por juego de palabras, la llaman Sin City, ciudad pecado. Refugio de antihéroes y seres desdichados. Su creador Frank Miller nos acerca por medio de esta ciudad a un entorno urbano mucho más cercano a la realidad de las grandes ciudades actuales. Crímenes, injusticias, corrupción, desesperanza, caos, prostitución y muerte. Con esta obra, Frank Miller completa el trabajo presentado en la ciudad gótica de los libros del Caballero Nocturno. Los mangas y animes más conocidos están enmarcados en un lugar que representa gran parte de la historia. Ciudades como Tokio o Kioto son muy mencionadas como hogares de los protagonistas, y los cambios sociales de diferentes épocas son muy bien reflejados en ellas. Por ejemplo, se puede ver el pasado de estas ciudades en pleno desarrollo industrial de Japón, en el trasfondo de mangas como Rurouni Kenshin. En Centella o en los primeros supercampeones vemos las ciudades de los años 60 y 70, muy apacibles y tranquilas. En una oleada de animes de los años 90 se nota el reflejo de las ciudades japonesas, cómo han cambiado y se han vuelto tecnológicamente estables. En muchas ocasiones encontramos rasgos de fantasía en otros territorios que reflejan mitologías orientales, por ejemplo Mononoke Hime. Incluso existen cambios completos al mundo actual como los del mundo Pokémon, donde las ciudades pasan de pueblos antiguos a metrópolis futuristas. Algo similar ocurre con el mundo de Dragon Ball, que quiere reflejar particularidades del mundo real de los años 80, aunque el planeta se encuentra dividido en regiones y sectores. En el anime encontramos ciudades en mundos fantásticos como el de Scaflón, una tierra medieval con tecnología basada en la magia. Hay también espacio para el futurismo, en el que se le ha dado una gran importancia al diseño industrial y de arquitecturas. Tenemos como ejemplo Metrópolis y Apple Sea, que además presentan teorías sobre los cambios sociales que pueden presentarse debido al desarrollo extremo de la tecnología en el mundo.
Springfield, la ciudad de los Simpsons del genial Matt Groening, da un acertado reflejo de una sociedad occidental, cada vez más al borde del abismo, guiada por la mano de las cadenas de televisión irresponsables, que gracias a sus noticieros sensacionalistas, novelas y realities crean ídolos baratos que solo fomentan la mediocridad y estupidez de los televidentes. Otra serie animada que ha criticado rudamente el modo de vida occidental es South Park, donde se muestra la vida de un pueblo de Colorado, con afán de convertirse en una gran ciudad, al punto que la gente es reflejada de forma estúpida, entregándose a cualquier moda pasajera, sin importar las consecuencias sociales. En muchas ocasiones el futuro es presentado como algo aterrador y preocupante, un caos total, pero se nos ha mostrado también algo diferente con Futurama, donde nos dicen que el futuro solo cambiará en apariencia, la tecnología aumentará, llegarán razas extraterrestres y los viajes espaciales serán algo rutinario. Pero en sí en el mundo, y en especial en la ciudad de New York, la gente sigue conservando los mismos defectos y en una que otra ocasión los valores. A lo largo de nuestra violenta historia, grandes caricaturistas del país han plasmado con humor y aguda crítica situaciones políticas, económicas y sociales de un pueblo donde el ciudadano común vive su acontecer diario entre la resignación, la incertidumbre y la esperanza. Desde las magistrales caricaturas de Ricardo Rendón hasta los acertados trazos de Matador, un país sediento de sangre e ilusiones ha reído y opinado con miles de caricaturas, donde muchas veces se encuentran la esquina, el semáforo, la calle, el transporte público, la migración rural y un sinfín de protagonistas y situaciones que habitan nuestras ciudades. Grandes plumas como Pepón, Antonio Caballero, Ramiro y París, entre otros, nos han dejado toda una memoria visual de nuestros más importantes acontecimientos. En otros géneros más subterráneos difundidos por publicaciones independientes, fanzines y la internet, existe una gran cantidad de escritores y dibujantes que reproducen sus ciudades, ya sea mostrando las más cruentas situaciones o soñando un mejor porvenir para una sociedad que parece perdida. También ante todo es importante tener en claro el espacio en que habitamos, un espacio que guarda un legado y una historia. Aunque muchas veces se resaltan las cosas malas, debemos buscar lo que es bueno y mítico y mejorarlo continuamente. Además, es importante aprender a heroizar nuestros actos, a mitificar aquello que hacemos. Dentro de nuestro territorio también pueden surgir múltiples historias que cuenten las aventuras de grandes caballeros y valerosas doncellas. Aquí también se pueden hacer leyendas. Ya sean reales o ficticias, las ciudades en el cómic no hacen parte del decorado. Ellas son el hogar de nuestros personajes y como en nuestro entorno son ellas las que construyen y moldean sus habitantes. Como dijera Rogelio Salmona, uno de nuestros más grandes arquitectos, la ciudad es no solamente el lugar de la historia, el lugar donde la utopía es posible, sino el lugar por excelencia. La ciudad es el sueño del hombre.